Vamos a comenzar con el material de apoyo. En este caso, vamos a tomar, eh, digamos, dos perspectivas. La primera, vamos a mirar lo que sería tráfico de órganos, ¿sí? Este concepto nos habla de las organizaciones criminales a nivel internacional que, que han buscado establecer mercados que permitan maximizar ganancias y minimizar los controles de las autoridades en cada país, ¿no? En ese sentido, actualmente existen mercados ilegales de drogas, armas, productos, órganos, entre otros. Estos mercados normalmente se encuentran, por lo menos en la parte virtual, en todo lo que es la Deep Web, ¿sí? Y en la Dark Web. El tráfico ilegal está directamente relacionado con la desigualdad económica, pues las sociedades con mayores índices de pobreza y de necesidad insatisfechas, insatisfechas, son más propensas a presentar un alto nivel de personas dispuestas a vender sus órganos como la única forma de subsistencia o que son víctimas de extracción de órganos de forma no consentida. Esto un reporte de 2009, ¿no? Asimismo, las guerras internas y regionales, la inequidad y la inestabilidad de los gobiernos pueden incrementar el tráfico ilegal de órganos y tejidos. Además, este tipo de mercado ilegal han financiado organizaciones criminales que representan un riesgo para la paz y la seguridad de las comunidades. ¿Vale? Para esto, tomamos lo que tiene que ver con el tráfico ilegal, la seguridad internacional. ¿Listo? A pesar de que el tráfico ilegal y la seguridad internacional son dos términos ampliamente utilizados, es importante definirlos para guiar el análisis posterior. La definición que presenta el gobierno colombiano establece dos tipos de tráfico de órganos. El primero es producto del hurto de los órganos por parte de las organizaciones criminales, mientras que el segundo hace referencia a la disposición de una persona a vender sus órganos a cambio de un beneficio económico. Respecto a este último, cabe mencionar que en algunas regiones del mundo tiene mayor cantidad de personas que participan voluntariamente, de tal manera que estos lugares promueven el conocido turismo de órganos. ¿Listo? El turismo de órganos es lo más próximo a tú acceder a venderlos. Mientras que la definición de la seguridad internacional, por su parte, se presenta una dificultad mayor. Si bien cada teoría de las relaciones internacionales considera distintos aspectos de esta definición, es posible afirmar que la posguerra fría marcó el inicio de la seguridad internacional como objeto de estudio y que, una vez terminó el conflicto disuasivo entre Occidente y Oriente, proliferaron los factores determinantes en el sistema internacional. A partir de este punto, el concepto ha tenido mutaciones proporcionales a los cambios coyunturales del contexto mundial. El concepto de seguridad muestra una idea organizativa sobre los distintos fenómenos de organización, desplegando un programa de investigación que va más allá de las persecuciones realistas del poder militar o los principios idealistas de las investigaciones por la paz. ¿Vale? Acá nos hacen un esquema de cómo funciona el tráfico de órganos, qué consecuencias tiene, cuál es digamos, la forma de acción objeto y objeto material. O sea, cómo todo esto va implicado eh, en cuanto a las leyes, en cuanto a las formas, en cuanto a, digamos, a todas las instituciones, partes y designaciones que conllevan este tipo de empresas, ¿sí? Para que se tenga presente. Entonces, digamos que sí me gustaría que, que viéramos este cuadrito, ¿sí? A nivel personal, cada uno después de que ahorita comencemos con el otro material. Al finalizar la clase, una de las tareas es que miremos este cuadro para poder hacer la actividad. ¿Listo? Entonces, hecha la introducción a transgénicos y hecha la introducción a la parte del tráfico de órganos, ahora sí vamos a tomar el tema en conjunto.
¿Listo? Como siempre, lo que vamos a hacer es describir las características de los transgénicos y el tráfico de órganos por medio de ejemplos para determinar la injerencia de estos dos conceptos en la sociedad. Entonces, los transgénicos, organismos genéticamente modificados, ¿sí? Eh, alimentos industrializados y en general cambios ecológicos y comercialización de alimentos. Miren que esto tiene una mirada muy curiosa porque para ciertos países, y eso nos incluyó en una época, no sé si en estos momentos sigue vigente, pero nos incluyó en una época, tuvieron que modificar el arroz para que el arroz tuviera vitaminas y nosotros dejáramos de tener una calidad de comida tan pobre, ¿sí? En general, nuestra clase media baja necesitó de esta ayuda, de esta modificación, de estos transgénicos, arroz modificado, para que nosotros, como población de la clase media y baja, tuviéramos la energía y la capacidad de acción. Porque sin ese arroz modificado, nosotros hubiésemos padecido un montón de enfermedades y un montón de problemas a nivel alimenticio. Ahora bien, el tráfico de órganos sí no tiene otra mirada. La única mirada que tiene el tráfico de órganos es la mirada antiética, ¿sí? Porque la utilidad de los órganos, el trasplante de órganos, las mafias y el comercio ilegal no tienen ningún beneficio para los que eh, sufren este tipo de abuso, ¿sí? El abuso de el que te quitan un órgano y lo venden y tú no eres eh, ni siquiera fuiste una persona capaz de decidir si era o no era lo que querías. ¿Listo? Entonces, como vimos en el video, los transgénicos u organismos genéticamente modificados, OMG, son seres vivos cuyos genes se manipulan por medios artificiales para que adquieran determinadas características. A estos individuos les suelen introducir genes de otro organismo para que determinada facultad que su especie no posee, pues la tenga, ¿no? Los transgénicos, el mayor uso que se le da a esta práctica científica se ha dado en la agricultura, en la ganadería, cuyo objetivo es generar un mayor abastecimiento de productos alimenticios, ¿sí? Este trae ventajas y desventajas, ha generado debates en la comunidad y entre estas ventajas y desventajas son o están. Permite cultivar en áreas estériles, frutos más grandes y sin defectos, mayor resistencia a plantas, bueno, de las plantas a factores diversos como la alta sanidad y las temperaturas elevadas. ¿Qué desventajas trae? Altera la evolución de las especies y su biodiversidad. Puede generar un desequilibrio ecológico y la extinción de especies al no poder competir contra organismos transgénicos. Pero entonces, esto lo hace mucho Occidente. Occidente genera muchos transgénicos porque nosotros no encontramos, no tuvimos, encontramos o buscamos de manera muy fuerte formas de que los lugares estériles comenzaran a ser zonas ricas en nutrientes, zonas ricas en otro tipo de procesos y nos tocó alterar las semillas para poder cultivar, ¿sí? ¿Por qué lo digo de esta forma? Porque Oriente tiene unas técnicas muy buenas, sobre todo China, repito, eh, para cultivar. Ellos pueden cultivar incluso en una parte del desierto gracias a un cierto tipo de arreglos, de formas que aprendieron ellos a hacer a través de la necesidad. Los transgénicos también tienen plantas resistentes a plagas y enfermedades, lo que genera a su vez una menor contaminación del suelo por la disminución de usos de pesticidas. O sea, una de las ventajas es que comemos menos pesticidas en comparación a las plantas normales. La mayor duración del producto y costos más baratos en la producción de los alimentos. Otras desventajas en razón a las mismas es la pérdida de cultivos tradicionales, se relacionan con enfermedades en los seres humanos y se asocian con la resistencia de los virus y medicamentos que combaten
Entonces, miren que por un lado nos genera enfermedades, ¿sí? O se les asocian ciertas enfermedades a ciertos alimentos modificados genéticamente. Los aspectos mencionados anteriormente implican una reflexión bioética sobre el uso de los transgénicos. Existen opiniones divididas en los que están algunos a favor porque los ven como una solución a la hambruna que se da en diferentes lugares del mundo y otros están en contra porque lo ven como un monopolio por parte de pues, una empresa multinacional que quiere enriquecerse a base de estos productos. Entonces, gracias a eso, pues esas empresas no tienen una reflexión sobre lo que repercute eso en la tierra, sobre los humanos y pues a nivel ecológico y pues es, es complejo, sí, es complejo, porque de una u otra forma esto ayuda, pero pues tiene sus desventajas, como bien se dice. Así que cabe preguntarse, ¿es beneficioso o perjudicial el desarrollo de estos organismos genéticamente modificados? ¿Qué postura se debe tomar ante el consumo de alimentos transgénicos? Digamos que para darle respuesta a estas preguntas hay que pensar en la cantidad, ¿sí? ¿En qué cantidad es bueno consumir estos alimentos? ¿Sí? Si sabemos que están asociados a enfermedades como el cáncer, pero que no nos los podemos quitar de inmediato porque cumplen una función, mi respuesta a eso sería con un consumo moderado, ¿sí? Un consumo que me permita consumir, bajar el riesgo de la generación de ciertas enfermedades y, por supuesto, eh, generar conciencia sobre hasta dónde se debe o no se debe. Y si es perjudicial o benéfico, debemos pensar en qué situaciones. Para las guerras que hubieron en muchos países, los alimentos transgénicos ayudaron a que a pesar de que la producción de comida era menor, su calidad aumentó y por lo mismo la población sobrevivió. ¿Sí? Asimismo en países pobres, asimismo en países que no tienen la capacidad de producción en masa, entonces en lugar de optar por cantidad, eh, votan u optan por tener una mejor calidad de comida en ese sentido. Pues hay que saber preguntarse porque las cosas no son ni negras ni blancas, suelen ser grises o de otros tonos o de otros colores y debemos saber mirar hasta dónde es bueno y cómo se puede mirar como algo bueno. ¿Sí? No todo es bueno, no todo es malo, todo tiene sus motivos. Ahora bien, el tráfico de órganos, ¿cómo funciona? Ya nos dimos cuenta o ya vimos esas definiciones que tenemos y ahora vamos a tener un relato un poco más grande. El tráfico de órganos es una forma antiética de utilizar los conocimientos médicos para hurtar y traficar con los mismos. O sea, démonos cuenta que esto está muy asociado a quienes de alguna forma manejan la profesión de medicina, de cirujanos, de especializaciones relacionadas a la medicina. Esta actividad ilícita busca el beneficio económico con unos pocos individuos, que es inescrupulosamente, eh, bueno, busca el beneficio económico de unos pocos individuos que inescrupulosamente instauraron un mercado ilícito de órganos y pues esto debido a la cantidad, a la demanda, a la solicitud de estos órganos y pues algunas ONGs y activistas por los derechos humanos luchan contra esto, ¿no? Luchan contra este comercio ilícito. Eh, Esto corresponde a la ética y a la bioética, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto está determinado por la vida, ¿sí? Esto es lo que permite que una persona viva más, viva menos, tenga una calidad de vida alta o pues efectivamente muera para que, para que algún otro sujeto pueda comprarlo y el tener una calidad de vida distinta. Pero recordemos que a pesar de que de una u otra forma otra persona está aprovechando, lo que se hace es antiético porque muchas veces no hay conciencia de ello. ¿Sí? Cuando no se hay conciencia, cuando no se hay autorización de parte del sujeto, esto es antiético.
¿sí? Y aun cuando se da autorización, está prohibido porque te estás haciendo daño, estás bajando tu calidad de vida de manera intencionada por un beneficio económico. Entonces, digamos que en ninguno de los dos casos, eh, ni el turismo de órganos ni el tráfico es una opción viable, a pesar de que sea una opción, o esté ahí esa mirada del mundo, ya que porque en los dos casos se está dañando la calidad de vida del sujeto desde el cual se desprende el órgano. Entonces tenemos el ejemplo más claro que es Monsanto. Monsanto en este país tuvo una historia bastante grande para quien la quiera buscar. Monsanto es una multinacional de semillas para los alimentos transgénicos. Durante el paro cafetero del 2013, miren, las semillas de café propiedad de Monsanto fueron protagonistas, ya que la multinacional exigía redimir los derechos de autor por estas semillas. Esto quería decir que todo el café que producía en las tierras colombianas eran semillas plagiadas, hecho por el cual los campesinos debían pagar nuevas semillas o ir a la cárcel. A los campesinos que toda su vida aprendieron a reciclar semillas y a cultivar el café honestamente, les fue prohibido hacer uso comercial de estas semillas, eh, ocasionando así una grave crisis en el campesinado nacional que desembocó en un paro cafetero. Esto y otras cosas, porque ellos también tenían eh, vacunas que tenían efectos secundarios. Monsanto fue patrocinador o fue parte del desarrollo de estas vacunas. eh, Y estas vacunas tenían a veces efectos secundarios en donde la persona que se le aplicaban, sobre todo en mujeres, podían llegar a quedar estériles. Ese era uno de los escándalos asociados a este proceso con Monsanto. En el ejemplo 2, en el 2014, 4 médicos y un comerciante en Costa Rica fueron judicializados por tráfico de órganos, hecho preocupante para el campo de la ética profesional y moral. ¿Listo? Entonces, digamos que esas son las cosas que vamos a tener en cuenta cuando hablamos de tráfico de órganos, cuando hablamos de transgénicos. Recuerden que no todos los transgénicos son malos. Recuerden que no todo es tráfico de órganos. Algunas veces se le dice turismo de órganos porque los sujetos asociados a esos órganos, bueno, a esas ventas, a esos comercios, dieron la autorización, pero cuando no se da la autorización es tráfico. ¿Listo? Esos son dos puntos a mirar y cosas a debatir. Y listo, en general, esa es como la descripción que tenemos para esta última clase de ética. Recuerden, tenemos que firmar la asistencia que está aquí arriba a la derecha superior y comenzar con la actividad número 4.